¿Será que se vienen los pandemials, así como están los millennials o las generaciones X, Y o Z? La ONU está pronosticando un aumento de los embarazos en 114 países a causa de la pandemia del coronavirus. El confinamiento tiene sus efectos y uno lo puede tomar por el lado festivo, pero también tiene sus consecuencias difíciles y pueden ser duras. Por ejemplo, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la falta de controles médicos por las cuarentenas. Queremos conversar del tema con un experto, el doctor Guillermo Galán, que es experto en anticoncepción y derechos sexuales femeninos, ginecólogo. Doctor Galán, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se está hablando de un verdadero baby boom a causa de la pandemia, es lo que pronostica la ONU. ¿Usted comparte esa visión desde su expertise? ¿Ve que puede ser un efecto demográfico simplemente o puede ser realmente un problema sanitario también? Las dos cosas. Yo creo que no es imposible que eso ocurra. No creo que aquí en Chile, lo podemos conversar en un ratito, pero yo creo que en muchas partes del mundo sí es posible, y eso tiene que ver básicamente con la dificultad del acceso que podría eventualmente ocurrir a los métodos anticonceptivos. Hay que recordar que la metodología anticonceptiva, la cual estamos celebrando los 60 años de la píldora ahora este año, nos ha acompañado durante medio siglo, más de medio siglo. Y gracias a eso nosotros hemos podido evitar embarazos no deseados y controlar un poco el deseo y controlar el tamaño familiar que cada pareja desea. Pero resulta que ahora, con época de pandemia, de repente en algunos países es más difícil acceder a los métodos anticonceptivos. El acceso es fundamental, es un derecho que tenemos los seres humanos. Y en algunos países en este minuto no es fácil. Hay cierre de frontera, hay temor de las personas a consultar a los centros de salud donde se podrían contagiar del coronavirus. En fin, es una posibilidad que existe, que es real. Claro, doctor, pero usted dice que en Chile esa situación está matizada, es decir, ¿cómo está el acceso, por ejemplo, en el sistema público a los anticonceptivos? Hace algunas semanas veíamos gente haciendo unas colas enormes para personas que tienen enfermedades crónicas y veíamos en esos casos de gente que tiene diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y en medio de la pandemia, colas enormes, ni siquiera pudiendo necesariamente mantener la distancia entre unos y otros. ¿Se acuerda que ocurrió en uno de los hospitales públicos del país? Y, claro. Y eso, le vuelvo a preguntar, o sea, estamos hablando de gente que está con enfermedades que son consideradas de riesgo para la pandemia. En el caso de las personas que van a buscar, las mujeres que van a buscar su anticonceptivo, algunas dirán, prefiero no tomarme el anticonceptivo antes de arriesgarme, por ejemplo. ¿Puede estar pasando eso? Podría ocurrir, Mirna, pero hay dos cosas que influyen ahí. Hay una que se han establecido en los SFAM, en los consultorios, se han establecido algunas vías de comunicación expeditas, sobre todo con las matronas. Hay que recordar que matronas y matrones son fundamentales en esta cadena de atención, de asistencia, de control y de entrega de métodos anticonceptivos. Y se han establecido algunas cadenas virtuales, por teléfono, por internet, en las cuales hay una asesoría y un control a distancia. Se emiten recetas virtuales y las personas reciben la receta y pueden ir directamente a una farmacia a buscar el medicamento. Y por otro lado, se ha empezado a mejorar o a propiciar el uso de metodología anticonceptiva de larga duración, como son algunos inyectables que se usan cada 3 meses, por ejemplo, y se le entrega a la mujer, son autoinyectables, entonces no necesitan estar yendo permanentemente al consultorio. Y por otro lado, hay la existencia de, porque puede haber, como usted dice, dificultad en el acceso y temor a ir, y las colas que hay que tratar de evitarlas, evidentemente. Y existe la anticoncepción de emergencia, que hay que tener claro que eso también hay abastecimiento en todos los centros del país. Hay un método que se llama Escapel, que son unas píldoras que son eficaces, que son anticonceptivos y que se pueden hasta conseguir en una farmacia o por internet. Claro que hay un costo agregado, evidentemente. Exacto. Pero abastecimiento hay, así que el problema es el acceso, y el acceso, bueno, es una necesidad que hay que mantenerla abierta.
¿Cómo abordaría usted, doctor Galán, entonces este escenario? Porque ahí eso puede tener consecuencias, ¿no? En el cuidado del embarazo, en Chile se ha avanzado mucho, entendemos, en el control de la embarazada, en fin. Hemos visto que en estas semanas ya ha habido una baja en esas atenciones de los embarazos que ya venían en curso y entendemos que la autoridad está preocupada por lo mismo y por eso también quiere que se vaya volviendo a restablecer ciertas atenciones, ciertas prestaciones médicas y entre otras esa, así como también otras del control de niños sanos y demás. ¿Cómo ve usted que se pudiera abordar esto desde la política pública? Cierto, Mauricio, yo creo que en el mundo hay una preocupación en ese sentido y hay se está propiciando la telemedicina en esto. En Chile se puede hacer, se ha hecho ya hace bastante tiempo, en el sentido de evitar la consulta frecuente, que antes era una determinación clara y un programa del gobierno, y no hacer las consultas, por ejemplo, en el embarazo, de hacerlas todos los meses o más seguido que una vez al mes, sino por telemedicina, algunas de ellas, y algunas presenciales, no más de 3 o 4, salvo que haya una emergencia y que haya alguna patología concomitante. Entonces, con eso hay una descarga de la atención en los consultorios. Doctor, yo sé que esto es muy difícil, perdone que lo interrumpa, yo sé que esto es muy difícil medirlo. Estamos conversando con el experto en anticoncepción y derechos sexuales femeninos, el ginecólogo Guillermo Galán. Uno podría esperar que las personas que tienen vida sexual activa, que están en pareja, podrían entonces tener más frecuencia sexual, es decir, más relaciones sexuales en medio de la pandemia. Es una pregunta amplísima, lo tengo súper claro, pero también lo leía en alguna otra publicación. Digo esto porque en medio de todo estamos también enfrentando muchas situaciones emocionales, ¿no? Que tienen que ver con cuadros de ansiedad, cuadros de angustia que genera naturalmente la incerteza en lo sanitario, pero sobre todo en lo económico. Sí, es cierto. Y eso esa es una de las razones por las cuales el Fondo de Población de Naciones Unidas o las Naciones Unidas están suponiendo que puede haber este baby boom en 9 meses más, porque muy probablemente hay un aumento de actividad sexual, es cierto. Y eso, pero de todas maneras va a generar un aumento de la cantidad de embarazos, porque el uso de métodos anticonceptivos de repente es irregular también. O sea, si hay irregular y hay menos relaciones sexuales, claro, hay menos embarazo, pero en este minuto puede haber un aumento del embarazo, y eso es cierto. Y ahí hay que insistir en la necesidad del uso de condón, por último, si es que se queda sin método anticonceptivo. El condón se vende en todas partes, en los consultorios se entregan, hay hasta receta telefónica de condón en los consultorios. Así que eso se puede hacer. La píldora de emergencia existe y hay abastecimiento en todas partes. Lo que quiero dejar claro es que hay abastecimiento. El problema es de repente el acceso. Usted dice la cosa económica, sin duda que influye, pero es súper importante disponer de algún ingreso para poder mantener el uso de la píldora o del inyectable o de lo que se esté usando. Ahora, y otra cosa, es cierto que el baby boom va a aumentar muy probablemente en 9 meses más, pero hay que pensar también que de los embarazos que ocurren hay una mitad que son embarazos no deseados. Y tenemos que empezar a pensar en que podríamos enfrentar una epidemia de interrupciones de embarazo en los siguientes 3 meses o 4 meses. Así que hay dos cosas que tienen que ver con salud pública y con demografía que nos vamos a enfrentar muy seguramente. Aquí en Chile menos, porque aquí hay una cultura, perdón, Mauricio, ¿sí? Aquí hay una cultura de uso de métodos anticonceptivos que está muy difundida. Las mujeres saben mucho de métodos anticonceptivos en Chile. Que se usen bien o se usen mal es otra cosa, pero se usan, y se usan tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y hay asesoría, hay consejería, hay instituciones que se dedican a esto también. Por un lado ya hablé de las matronas y matrones que están dispuestas en todo el país a dar consejería y a dar asesoría para mejorar el acceso de anticonceptivos. Y hay otras instituciones que se va a hacer a distancia también. El ministerio de alguna forma, y hay instituciones, organizaciones no gubernamentales privadas como APROFA, ICMED, Miles, que son instituciones que se dedican a salud sexual y reproductiva y que están dando información, y algunas de ellas algún grado de asistencia. Así que yo creo que hay que pensar en esas armas para la necesidad en un momento dado una mujer que se queda sin un método anticonceptivo.
Bien, pues queremos agradecer al doctor Guillermo Galán, ginecólogo, por este análisis de fenómeno que puede afectar al mundo y también al país en alguna medida. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted, Mirna y Mauricio. Muchas gracias.